¿Qué onda, amigos? El día de hoy vamos a hablar de unos cuantos decks de manera rápida. Tengo 10 decks, bueno, y uno extra para este nuevo evento que se viene el próximo viernes, del viernes al lunes. El modo de juego Singleton, que consiste en tener solamente una copia de cada carta en tu mazo. Así que va a estar un poco distinto la forma de crear mazos y pues va a estar divertido. Y nada más hay que recordar que pues va a estar lleno de catástrofes. Y pues de hecho por eso les traigo 3 distintos mazos de catástrofes y el resto pues son diferentes. Vamos a checar cada uno de manera rápida. Bueno, son muy similares los decks de catástrofes. De hecho va a ser un poco cansado revisar carta por carta porque eh, prácticamente son muy similares. Este gira un poco en Heimerdinger. Así que lo que tenemos aquí son muchos hechizos. Y por ejemplo, y esta carta que también se favorece de lanzar 10 cartas distintas. El resto son pues prácticamente cartas distintas o inclusive hasta generadores de cartas. Por ejemplo, este te genera nubes. Y ¿qué otro? Este te genera un hechizo de coste 6. Este te genera una carta de coste 2 y que cuesta 0. O sea, jugarías esta más aparte la otra carta de coste 0. Serían dos distintas. Y pues más o menos conocen en qué consiste el deck. Bueno, este te genera también hechizos aleatorios. Y pues más de lo mismo, es un poco control. Rayo termogénico para matar cosas del enemigo. Y pues cosas también a tener en cuenta es de que tenemos a Karma. Si llegamos a lo lanzamos turnos tempranos, nos va a estar generando cada ronda hechizos. Y pues nada más hay que recordar que pues todos los mazos van a tener una copia de cada cosa. Así que es probablemente que tengan un retirar o sea, hay que tratar de proteger los pocos recursos que tenemos. Li Xin también lo puse y Vi porque se favorecen por lanzar hechizos. Va evolucionando y se va poniendo conteniente y barrera. Y Vi pues mientras lo tengas en mano o esté en juego, se va aumentando sus estadísticas. Y es muy enfadosa porque como tiene ¿cómo se llama aguante, es muy difícil de tumbarla. Así que va a estar divertido. Este es el primer mazo de catástrofe. Eh, está un poco distinto porque igual trata de jugar cartas aleatorias, nada más que son generadas un poco del lado del contrincante. O sea, vamos a tratar de usar esto de birla, de ir robando del mazo del contrincante. Lo único malo es de que pues como solamente podemos meter una copia, pues solamente podemos robar pocas cartas. Igual, solamente una carta de cada tipo. Y aquí tenemos a Big, igual a Heimerdinger. ¿Qué otro campeón? Twisted Fate también se favorece al robar cartas y cada vez que jugamos una carta de hechizo, ya que esté evolucionado. Timo, creo que estaba por aquí. Ajá. Y creo que teníamos a... ¿Dónde está? Bueno, ya no lo encontré. Fizz. Pues prácticamente es con ilusión y pues nos ayuda a estar countereando los hechizos que hagan objetivo a Fizz. Y pues nada más es otra versión de Catástrofe. Y otra más. Esta tiene 6 campeones. Es muy similar a la de
Heimerdinger. Le puse es real karma porque, bueno, contiene a es real karma y gira un poco más alrededor de ellos. Y este en específico tiene muchos retirares y aturdir, así que pueden también irse por ese tipo de ¿cómo se llama? Condición de victoria. Este nos ayuda a retirar a 3 enemigos y al mismo tiempo tenemos a 3 objetivos, así que también se ayudan los dos mutuamente, tanto Yasu como es real. Así que igual hay que recordar que el real es muy es mejor esperarse a que esté ya evolucionado para bajarlo y así pues ya finalizar la partida con él. Y vemos al resto de cartas, digo de mazos. Bueno, el War Mother, versión Singleton. Lo que ocupamos aquí es tratar de llegar a turnos más largos. Por ejemplo, el turno 9 y teniendo los 12 de manás podemos lanzar solamente hay que tener en cuenta que no lo pueden contrariar. La única ventaja es de que hay que recordar que solamente tienen un counter cada mazo, así que fácilmente lo van a tirar aquí o aquí, o aquí. O sea, podemos forzarlo a que lo tire antes de que nosotros tiremos la llamada del comandante. Y pues prácticamente es lanzar unidades fuertes cada ronda. Y en eso consiste. Con eso tenemos bastante presión. Y con eso finalizamos las partidas usualmente. Y si nos hace falta un poco de daño, hay que recordar que tenemos atrocidad y con eso lo finalizamos. Y vamos a otro de manera un poco más rápida. Son muchos. Este deck me lo encontré por ahí rondando en internet y prácticamente es una versión agro. Las mismas versiones de siempre, nada más que pues sin muchas copias. Por ejemplo, esta unidad casi ya no se usa, pero como no podemos meter varias copias de una unidad, pues ahora sí puede entrar aquí. Y pues todo gira en tratar de hacer el mayor daño en los primeros turnos y favorecerse de los carmesís y que le da a Brumari más 3 a la unidad que apoya. Vamos. Igual metí esta carta porque pues prácticamente si lo podemos lanzar en turnos un poquito más largos y sería un 5-5 con ilusión. Esta es otra versión agresiva, nada más que contiene elusivos, pero sí es una combinación un poco similar a la anterior. Elusivos, tiene el campeón de set. Y esta carta, tanto... déjenme checar cuál es la otra. Esta otra, pegan lo doble. Y lo que queremos con esas cartas, creo que por aquí hay una carta que le da elusivo. Es tratar de pegar de manera con estos esbirros cuando menos una vez, y así podríamos hacer bastante daño. Y si tenemos chance, pues darle más 3 más 0 o de alguna otra forma más daño o abrumar inclusive. Pero sí, es prácticamente otra versión agresiva. Esta sí está un poco más alineada con
con elusivos. Y pues tiene tenemos la mayoría de unidades de Jonia, como todos los elusivos. Esta pues nos ayuda a dar más 1 más 0, igual más 1 más 1. Se va bufando con otras unidades que vayan saliendo, igual que esta. Y pues sí, muchas unidades con elusivo, pero por lo mismo pues hay que rellenarlo con otras unidades que no son elusivas, pero que tienen, por ejemplo, abrumar o otro tipo de mecánicas. Y pues tenemos hechizos que no usaríamos en ese tipo de casos, pero por ejemplo, me confundí en el mazo anterior. Es más bien en este mazo donde le damos ilusión a un aliado. Y por ejemplo tenemos la carta que ya les había mencionado. ¿Dónde estás? Esta, cuernos de dragón. Le podemos dar ilusión y fácilmente pegar con este ataque doble. Y pues irlo bufando, y con ese podíamos finalizar también las partidas. Sejuani Tempo es la versión que tiene asalto, y le vamos robando al mazo del contrincante cartas. Pues igual tuvimos que rellenar con otras cartas que van haciendo daño al nexo. Y pues nada más hay que recordar, por ejemplo, esta la metí porque tiene temible y elusivo, o sea, fácilmente puede hacer daño en los primeros turnos. ¿Y para qué nos interesa hacer daño? Para, por ejemplo, que se vaya mejorando Miss Fortune. También metí a Braum para ir generando, para irlo evolucionando, y sería una buena barrera. Esta también se evoluciona igual que Miss Fortune. Y ¿qué otro? Sejuani también. Y pues si checan, es una versión un poco tempo, y pues tenemos forma de finalizar las partidas una vez que esté esta carta. Pues tenemos formas de hacer daño ya sea con hechizos o con los héroes. Por ejemplo, Miss Fortune ya evolucionada hace 3 daños, digo, un daño 3 veces. Con pues haría el doble de daño, o sea, sería 6 de daño a todas las unidades. Y igual con esta, si bajamos Heraldo, después Rex Aguas Revueltas, hacemos bastante limpieza, e inclusive podemos finalizar las partidas. ¿Qué otra? Resilientes. Pues es prácticamente el mazo de resilientes, pero igual también un poco enfocado no tanto en tempo, o sea, en unidades muy pequeñas, sino que pues tuvimos que ir rellenando también los huecos, y pues es un poco más tempo, porque tenemos también unidades ya para el late game. Y también agregué el Krujibit Marchita porque pues en teoría nos va a dar tiempo para ir rellenando el tablero. Y si tenemos el recolector de yermo y el Krujibit Marchita, cada vez que invoquemos algo va a estar drenando 1 de vida. Y pues resilientes hay que usarlo ya que sepamos que tenga bastante poder. Y pues hay que no bajarlo cuando haya un Krujibit Marchita, porque pues se va a transformar en uno de estos. Y pues ya una vez teniendo resilientes en mesa, pues ya se la saben, podemos usar atrocidad, o inclusive simplemente atacando tiene abrumar. Y pues un poco Ledros como otra condición de victoria, el Harrowing para invocar las 6 unidades más fuertes, y la ruina para limpiar la mesa. A nosotros no nos afecta tanto hacer limpieza.
¿Dónde estaba? Monstruos marinos. El problema con este mazo es de que casi no tenemos cartas para desechar. Así que lo que podemos hacer es pues cubrir los huecos con un poco de islas, la región de islas, para ir metiendo aquí también, y pues enfocarlo también a robe de vida o drenar. ¿Qué más? Y en el momento en el que ya estemos en profundidad, pues igual se puede usar atrocidad. Tenemos a Nautilus, y pues esto también nos va a ir generando los tesoros, que pues para turnos muy largos no nos podría ayudar. Y pues igual, muy similar, invocar unidades fuertes, y limpiar mesa. Y como pilón, tenemos a Yasuo. Este deck gira un poco en torno a Yasuo y aturdir y retirar. Así que va a ser fácil evolucionarlo. El problema es de que pues solamente tenemos un Yasuo. Y pues con la combinación, ya se la saben, rugido intimidante y Yasuo, hacemos bastante limpieza y evoluciona de manera rápida. Esta carta también se vuelve un dolor de cabeza para el contrincante porque se vuelve demasiado grande. Y esta carta aturde a todos los enemigos dañados. Y por aquí metí una carta que hace daño a todos los... ¿Dónde estás? Esta inflige 1 de daño a todas las unidades en combate. O sea que fácilmente podríamos combinarla al momento de atacar con esta. Ya podríamos también aturdir, y pues Yasuo se va a encargar de hacer limpieza con esos. Igual, una vez que evolucione, acuérdense que aplica la ira de dragón, y esto retira al enemigo, y al retirarlo pues también se va evolucionando Yasuo. Y pues más retirares, y pues igual rellené con otros campeones fuertes para no depender solamente de Yasuo. Pero sí, todo este mazo gira en torno a Yasuo y retirar y aturdir. Así que hay que cuidar un poco a ese campeón. Y pues nada más, por el momento son todos los mazos que tengo. Obviamente no está ningún mazo calado, así que tener en cuenta eso. Ahorita no hay forma de testearlos, porque pues no estaría en ventaja de mi parte usar un mazo singleton contra un mazo que tenga varias copias en su mazo, pues son más consistentes. Así que pues nos va a tocar calarlo el viernes. Así que si gustan, el viernes acompáñenme en el stream. No es cierto, no voy a estar en el stream. Igual voy a guardar las partidas, voy a jugar, pero no creo poder streamear. No tengo buena conexión ahorita, así que voy a jugar las partidas y voy a subir un video con pues, las mejores mazos de tipo singleton que igual puse ahorita, y ver cuáles son los que mejor resultados me dio. Y pues igual, déjenme sus comentarios, amigos, qué mazo les puede ayudar. Si tienen en mente algún otro, igual me lo comentan y podremos discutirlo. Y pues ahí les encargo un like y suscríbanse, y pues nos estamos viendo, amigos. Espero les haya gustado el video y pues aprovechen estos 11 decks que les creé. Y pues nos estamos viendo, amigos. Bye.